diga que eres muy mayor para aprender, porque si te lo crees, te limitarás. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Lo que nos decimos, lo que nos creemos, acaba generando la realidad que creamos. Tú no vivas la inquietud del mañana hoy, porque empiezas a sufrir hoy por lo que puede pasar mañana. Tú en el aquí y en el ahora, porque se ha demostrado que cuando tú estás en el aquí y en el ahora, el circuito neuronal que funciona en el cerebro te ayuda. Me describiría a mí mismo no por las cosas que he hecho, sino por mi vocación de buscador, ¿no? Es decir, me he pasado durante toda la vida de la que tengo conciencia buscando cómo los seres humanos podemos sufrir menos y ser más felices, ¿no? Entonces, conforme pasan los años e independientemente de la formación que haya recibido, de los libros que yo haya leído, soy consciente de la envergadura de esto de lo que estamos hablando. Es decir, que cuando estamos hablando del ser humano, pues pocas personas para mí lo han definido también como el filósofo danés Søren Kierkegaard, ¿no? El ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno, entre lo finito y lo infinito, ¿no? Pues claro, esto es un campo apasionante y como muy bien dices tú, ejercí muchos años, unos 26 años, la cirugía general, la aparato digestivo y simultáneamente ya empecé a interesarme por campos que tenían que ver con las relaciones humanas, con la mente humana. Pasé 2 años en un instituto de neurociencias, también intentando comprender los vericuetos que hay en el cerebro humano, los caminos apasionantes que hay. Y de alguna manera, pues esta búsqueda me ha llevado a tener de alguna manera una cierta idea, una humilde idea. A mejorar las cosas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y por qué lo quieres como lo quieres? Cuando yo era muy jovencito tuve una experiencia profunda con el sufrimiento humano. Yo no quería ser médico, no es que quisiera, que me lo había planteado. Pero aquella experiencia me hizo entender que la medicina era un canal, un camino natural para reducir el sufrimiento humano. Muchas gracias por ese recibimiento tan cariñoso. Gracias, María, por... Dios mío, me voy a fumar una rara. Gracias, Marina, por esa presentación tan desde el corazón como haces tú. Yo creo que cuando las personas vamos a los sitios siempre vamos con una ilusión. En general vamos con una ilusión. Una ilusión de que nos reconocemos en un punto, vamos a llamarle A, y nos gustaría estar en un punto B. A veces nos gustaría superar una tristeza vital, a veces nos gustaría superar un bloqueo mental que nos parece que no tiene solución, nos gustaría mejorar una relación, nos gustaría mejorar salud, nos gustaría emprender un proyecto apasionante. Todos queremos crecer en algo, todos queremos descubrir hasta dónde podemos llegar en salud, en bienestar, en prosperidad y en felicidad. Cuando nosotros perdemos ese espíritu aventurero, ese espíritu de pionero, de persona que se asoma más allá de su mundo conocido, de su saber y de su comprender, e intenta averiguar qué existe más allá del mapa mental que maneja. Cuando nosotros perdemos eso, perdemos todas las oportunidades que la vida nos ofrece para crecer, para evolucionar y para mejorar.
es el momento en el que una persona se estanca, y se estanca muchas veces en su propia arrogancia. ¿Cuántas personas pueden pensar que ya saben todo lo que hay que saber y no se abren a que nadie les enseñe algo nuevo? ¿Y cuántas personas quedan atrapadas en la inercia? Porque claro, explorar, salir de tu zona de confort, abandonar tu mapa conocido y entrar en un territorio desconocido nos da miedo a todos, ¿no? Y la inercia está, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, hace presa en el corazón de muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien pierde esa ilusión por conocer, por descubrir, por progresar y por mejorar, es muy difícil que esté viviendo una vida verdadera, que esté viviendo una vida plena. Es mi forma de verlo. Y la persona que tú comentas, de 94 años, pues es un ejemplo maravilloso de alguien que sin duda sabe una barbaridad, de alguien que sin duda tiene una experiencia brutal y sin embargo sigue manteniendo esa frescura que tiene un niño pequeño, ¿no? Nuestra sociedad es muy inauténtica, es decir, se autoengaña a niveles sorprendentes. Entonces hablamos de lo importante que es la creatividad, el espíritu emprendedor, eso de boquilla, pero de facto, de hecho, no vivimos en esa frecuencia. Vivimos en la frecuencia de la autosuficiencia, la frecuencia de la soberbia, la frecuencia de la prepotencia, ¿no? Y esto tenemos que aprenderlo de los niños. Y realmente nosotros a veces ante los niños nos vemos como los que sabemos, porque somos los que hemos acumulado experiencia y los pobrecitos no tienen experiencia, ¿no? Y yo no digo que obviamente el adulto no tenga una experiencia que el niño no tiene, es una cuestión de la línea del tiempo, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidar es que muchas veces la sabiduría no tiene por qué estar en consonancia con la línea del tiempo. Hay gente muy joven y muy sabia, y hay gente muy mayor y muy poco sabia. Sabe mucho, pero no es nada sabia. Conoce mucho, pero comprende muy poco. Sabe mucho, pero sabe hacer muy poco, con lo cual no ha comprendido nada. Entonces yo creo que esa disposición a abrirse, a ser enseñado, es el triunfo de la humildad. Mientras que el cerrarse a ser enseñado es el triunfo de la arrogancia, es el triunfo del ego, es el triunfo de la autosuficiencia. Años, uno de los textos más impresionantes que yo he leído, el Bhagavad Gita, ya habla de que el problema está en la mente humana. Es decir, la enfermedad tiene su origen en la mente humana, ¿no? Y por sorprendente que nos parezca, es la mente la que está generando o empeorando muchas enfermedades. Entonces, la mente tiene una conexión, o sea, la mente que conecta con el cuerpo está muy arraigada en el inconsciente humano. Y al inconsciente humano no se le llegan simplemente con palabras. Al inconsciente humano no se le llegan simplemente con explicaciones. Al inconsciente se le llega fundamentalmente si consigues poner en juego de forma combinada los sentimientos y la imaginación. El inconsciente humano, que está fundamentalmente enraizado en el hemisferio derecho del cerebro, el inconsciente humano es enormemente sensible a una forma de lenguaje que se llama el lenguaje transformacional, que no es una pura explicación, y a todo lo que tiene que ver con el uso de la imaginación. Entonces, hay palabras que por su componente simbólico, por el tono en el que se dicen, que llega directamente al inconsciente, por las construcciones que se utilizan, son leídos con gran interés por el inconsciente humano. ¿Qué ocurre? Que una vez que el inconsciente capta esta información, su capacidad de sanar es descomunal. Tan descomunal que hay publicaciones científicas que muestran hasta desapariciones de metástasis en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar.
Otra cosa es que se busque una explicación u otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay toda una dimensión que se nos escapa. Los más grandes terapeutas que ha habido en la historia, se sabe que su verdadero arte no era la metodología que utilizaban, era la forma en la que usaban el lenguaje para conectar con las personas. Y en este caso, el uso de la metáfora de la historia ha sido siempre de extraordinario valor, porque una metáfora lleva imágenes, lleva sensaciones, lleva sentimientos. Para mí, el terapeuta más grande que ha habido en la historia, que es Jesucristo, usó muchas metáforas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Las parábolas son metáforas. Claro, para nosotros que vivimos muchísimos años después, pues esto como que tiene poco sentido, porque si te están hablando de rebaños, te están hablando de corderos, te están hablando de acá, pues para una persona que vive más en el campo lo puede enganchar. Pero nosotros que estamos en la ciudad nos resulta más sorprendente. Pero en la mentalidad de aquella época, eso eran metáforas vivas. Y eso tenía un impacto enorme en el inconsciente. Y cuando el inconsciente se moviliza, se está movilizando el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, están mejorando montones de patrones fisiológicos. Y por eso es tan importante saber comunicar de una forma que se ayude a sanar. Y esto ha sido muy estudiado. Incluso, fíjate que las simples palabras pueden evocar por sí mismas emociones. Si yo digo pánico, la palabra ya está generando en mí imágenes y sensaciones. Si digo odio, lo mismo, pero si digo amor, si digo serenidad, también. Entonces, lo que tenemos que entender es que las palabras jamás se las lleva el viento. Las palabras tienen siempre un impacto. Y saber manejar el lenguaje es muy importante. Pero tú fíjate, además, Jesús, que no solamente estamos hablando de cómo nos habla alguien, lo más importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, si verdaderamente nosotros pudiéramos ver lo que nos estamos diciendo más allá de la conciencia, entenderíamos perfectamente por qué nos sentimos tan mal, por qué a veces estamos tan frustrados, por qué a veces estamos tan tristes, por qué a veces estamos tan desilusionados. Es como si tuviéramos un compañero que se ha integrado sin darnos cuenta, nos está hablando. Nosotros lo oímos, pero no sabemos que lo estamos oyendo. Pero claro, nuestro cuerpo sí reacciona. Y esto lo hemos visto clarísimamente. Cuando cambias la forma en la que te hablas, cambia cómo te sientes. Cuando cambia cómo te sientes, cambia lo que percibes. Cuando cambia lo que percibes, cambia tu forma de actuar. Pero somos inconscientes, es decir, no nos damos cuenta, no estamos cayendo en la cuenta de que la forma en la que nos hablamos es una forma tremendamente dura. Y cuando hablamos a los demás con dureza, es porque a nosotros nos estamos hablando con dureza. Es imposible hablar a un ser humano con dureza si uno se habla con amor. Es imposible. Otra cosa es que seamos más conscientes de la dureza que podemos tener hablando con otra persona y no de la dureza que tenemos con nosotros mismos. Pero cuando una persona realmente se quiere no es vive engolada, vive centrada en sí misma, constantemente autoafirmándose. Cuando una persona se quiere de verdad, lo que es el amor en mayúsculas, es inevitable que ame a otras personas, es imposible no hacerlo. Nosotros todos lo sabemos, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, todos lo sabemos. El lenguaje verbal son las palabras que utilizamos. Si yo digo hoy hace calor, eso es un lenguaje verbal, ¿vale? Es decir, eso es interpretado fundamentalmente por el hemisferio izquierdo del cerebro. Yo sé lo que significa la palabra calor, sé lo que significa la palabra hacer y sé lo que significa la palabra hoy. Bien. Pero cuando yo utilizo el lenguaje verbal, este lenguaje verbal, que es el visible, va acompañado por un lenguaje mucho menos visible, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal está representado por el tono, está representado por las inflexiones de voz y es la expresión inevitable de cómo estás por dentro y de tu verdadera intención. Solo actores y actrices buenos
son capaces de poder engañar en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje no verbal, es decir, mi verdadera intención, y a veces se me escapa incluso a mi propia conciencia, mi verdadera intención no tiene por qué salir en el lenguaje verbal, sale inevitablemente en el lenguaje no verbal. Este lenguaje es interpretado por el hemisferio derecho, que es la puerta, hemisferio derecho del cerebro, que es la puerta al inconsciente, y determina inmediatamente cómo me siento, cómo estoy percibiendo las cosas y qué ocurre en mi cuerpo. Por eso, cuando una persona está enfadada con otra persona o quiere sentirse superior a otra persona o se siente más bondadosa que otra persona, más merecedora de triunfo que otra persona, y se va a hablar con esa otra persona, aunque sus palabras sean impecables, sus sentimientos y su intención real, que es: mira, yo valgo más que tú, mira, tú eres peor que yo, mira, te voy a tratar como si fueras igual que yo, aunque para mí eres inferior a mí. Todo eso llega a la otra persona inevitablemente. Tal vez la otra persona a nivel consciente no se esté dando plenamente cuenta, pero a nivel inconsciente naturalmente que se está dando cuenta, y esto va a afectar directamente no solo a cómo esa persona empiece a cambiar por dentro, sino a la relación que establezca. Con todo lo que sabemos hoy sobre el poder del lenguaje, sobre el poder transformador de las palabras, sobre la importancia de la relación, no solo en cómo se siente una persona, sino en cómo está físicamente una persona, me parece incomprensible que esto no esté mucho más extendido. Me parece absolutamente incomprensible, porque si dijéramos, bueno, es que no hay base científica y hasta que la ciencia no me diga algo yo no me lo creo, bueno, pues sería una cosa comprensible. Pero con la base científica que hoy en día tenemos pero incluso a nivel bioquímico, soportada por personas que han ganado ni más ni menos que premios Nobel de medicina, de fisiología, etcétera, que no lo apliquemos, esto es por desidia, es decir, porque no estamos tomando protagonismo en nuestra vida. Hoy hay montones de libros, hoy hay montones de personas sumamente expertas en el campo, grandes investigadores, algunos de ellos tienen la fortuna de han sido maestros míos, que lo están diciendo, pero apenas les hacen caso. Yo me acuerdo hace muchos años, fíjate, estuve con Howard Gardner, estuve un tiempo con él y con David Perkins. Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples y es premio Príncipe de Asturias. Howard Gardner revolucionó por completo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque después de 30 años partiendo de cero, por eso su proyecto se llamaba el Proyecto Cero, demostró que no hay una inteligencia, es torpe. Ahora, si a ti te hablan en una inteligencia que no es la tuya, pues hijo, pues no te vas a enterar, pero no porque no seas inteligente. Es como a mí si me habla una persona en coreano, pues no me entiendo, me habla en japonés, pues no lo entiendo, no tiene que ver nada con mi inteligencia. Bien, hay que ver lo que al doctor Howard Gardner, catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, le ha costado y le está costando, y llevan ya muchos años desde que se reconoció la solidez de su investigación, le está costando que las escuelas, que las universidades, que las empresas apliquen esto. Es decir, ya no es un tema de que no sepamos, es un tema de que no queremos. Porque si de verdad quisiéramos, toda esta gente ha escrito libros absolutamente asequibles a cualquier lector, que por lo menos te generan la inquietud de avanzar un poco más. Pero estamos tan apegados a nuestra zona de confort, que eso de, bueno, nada, que lo resuelva otro, que lo haga otro, esto les corresponde a los que se dedican a la educación. No, en la educación estamos todos. Entonces, como si tú mandas a tus hijos al colegio y dices, bueno, que se ocupen los profesores. No, tú eres parte del sistema educativo, no te puedes desentender de la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que creo que nos tenemos que espabilar, porque hay una cantidad enorme de información práctica, útil, aplicable, con poder transformador, y que no lo estamos utilizando.
music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in